En estos días de cosecha sin precedente, Dios ha levantado ministerios ungidos a través de la tierra para entrenar y equipar a su iglesia. El currículum Nación a Nación les da una voz internacional a estos ministerios para que el cuerpo mundial de Cristo pueda ser bendecido por la unción particular y significativa que Dios ha puesto en cada país. ¿Qué tal el viaje? ¿Lo está disfrutando? De tiempo en tiempo, cuando uno va manejando, escucha algún ruido extraño, detiene el carro, hace una revisión, saca el manual y comienza a ver en dónde está el asunto. Estas reglas que estamos compartiendo son como una especie de manual que le van a ayudar. Si usted las escribe, las tiene por ahí en su cabecera o en su escritorio, de tiempo en tiempo la revisa, le van a ayudar mucho. Estamos arribando ya a la estación de la cuarta regla derivada. Es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Entonces, tome esta declaración y repitámosla todos. Es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. El objeto o designio de un libro o pasaje se adquiere sobre todo leyendo y estudiando con atención e incluso repetidas veces, teniendo en cuenta con qué ocasión y a qué persona originalmente se escribió. En otros casos, consta el designio en el libro o el pasaje mismo. Por ejemplo, el de toda la Biblia. Romanos 15:4 dice que las cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El designio alcanzado por el estudio diligente nos ofrece auxilio admirable para la explicación de puntos oscuros, para la aclaración de textos al parecer contradictorios y para conseguir un conocimiento más profundo del pasaje en sí claro. Es muy interesante que a lo largo de la Biblia uno se encuentra con libros que específicamente se escribieron con un designio. Uno se encuentra el libro de Génesis con el origen de la vida, el origen de las cosas, el origen de las nacionalidades, la formación de la raza humana. Entonces, Génesis tiene un designio, su nombre habla del origen. Y podríamos pensar, por ejemplo, en el designio del libro de Éxodo, que significa salida, y que revela cómo el pueblo de Dios tuvo que salir de la esclavitud de Egipto. Y entonces, así por el estilo, podemos pensar en Levítico, que habla de las leyes del sacerdocio, y podemos hablar en otro orden de libros, el libro de Josué, que habla de la conquista. Este es el designio de la conquista. O pensamos en Jueces, en cómo se fueron estableciendo los gobiernos a través de los mismos jueces que se levantaron hasta que llegan al tiempo de los reyes, y entonces uno va ubicando los libros en ese sentido. O, por ejemplo, hablando de la bibliología sapiensal, tomamos, por ejemplo, los salmos, que nos revelan las alabanzas del salmista acercándose a Dios. De pronto es poesía, de pronto es profecía, de pronto es alabanza, de pronto es queja, y uno entiende que la expresión de los salmos es para acercarse a Dios. Y qué pensar de los proverbios, que la sabiduría popular del rey Salomón y otros pocos escritores que sacaron del pueblo y la elevaron a un nivel de sapiencia y de revelación
que hoy se encuentran dentro del canon de la Biblia. En otro orden de libros podríamos pensar, por ejemplo, de los 4 evangelios, que tradicionalmente se nos enseña que Mateo fue escrito para los judíos, para demostrar que Jesús es el Mesías, y que Marcos fue escrito para los romanos, para demostrar que Jesús es el Salvador, o que Lucas fue escrito para la cultura griega en general, para demostrar que Jesús es sabiduría de Dios, o en el caso del libro de Juan, que fue escrito para la iglesia para demostrar el señorío de Jesús en el seno de la iglesia y de la iglesia hacia el mundo. Entonces, aunque todos los evangelios son para nosotros, necesitamos entender el designio de cada libro para que a la luz de ese designio podamos hacer las interpretaciones adecuadas. Y luego viene la discusión del libro de los Hechos con las epístolas. Y el libro de los Hechos es una descripción solamente histórica y las epístolas son las que sientan las bases doctrinales, o a la inversa. Si nos encontramos a Lucas escribiendo el libro de los Hechos, sentando la tesis de la llenura del Espíritu Santo, y nos encontramos a las epístolas corrigiendo a las iglesias. Pero entonces, en ese sentido, debemos tomar el designio específico de cada libro para poder llevar esas palabras oscuras en ocasiones y ponerlas en el nivel del designio del libro para que nos dé luz y podamos entender a quién se están refiriendo. Entonces vamos a repetir nuestra 4ª regla. Todos, por favor, si pueden, al unísono. Es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Y hay que entender que en la medida que la misma Biblia nos va dando luz para interpretar a la misma Biblia, entonces nosotros nos estamos acercando a este canon de la Biblia para interpretarla adecuadamente. Mire que los intérpretes originales tomaban en cuenta mucho el sentir y el discernimiento, porque muchos de ellos no alcanzaron a tener las escrituras juntas como ahora las tenemos nosotros. Esto revela que tanto en el Antiguo Testamento, cuando se hace la Septuaginta y se hace el canon del Antiguo Testamento por los 70 notables reunidos en Alejandría, y que después se traduce también al griego, nos revela la importancia de que eruditos de su época se sentaron para establecer con seriedad un canon de la palabra del Señor. Lo mismo sucede con el Nuevo Testamento, que a lo largo de 200 años, en el segundo y tercer siglo, encontramos a los padres de la iglesia haciendo las definiciones y discutiendo cómo poder establecerlo. Qué interesante que ahora a nosotros nos ha llegado la palabra del Señor completa en nuestro propio idioma y hasta darnos el lujo de tener diferentes versiones para poder acercarnos al texto de la palabra del Señor tal cual es. Nos estamos acercando a la última regla, que es la 5ª regla derivada, y que en la siguiente sesión la revisaremos con detenimiento. Muchas gracias.